Muy buenas tardes, hermanos y hermanas en Cristo. Este es su programa, El Magisterio de la Iglesia. Yo soy el diácono Franco Foti y me da mucho gusto estar con ustedes durante esta hora en la tarde. Espero que todos se encuentren bien y como es costumbre comenzamos con la oración al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Todo esto lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, gracias por estar en sintonía con Radio María. Espero que estén sintonizándonos a través de sus aparatos de radio, a través de internet o las aplicaciones en teléfonos inteligentes. Y les enviamos a todos ustedes un cordial saludo. Eh, Me gustaría hablar hoy sobre una entrevista que le hicieron a dos cardenales de los Estados Unidos al concluir la decimosexta asamblea del Sínodo de la Sinodalidad que se llevó a cabo en Roma el pasado mes de octubre. Estos cardenales son Robert McElroy de, de San Diego, California, y el cardenal Blaise Zuppich, el arzobispo de Chicago. Fue una entrevista conjunta que le hicieron al concluir esta asamblea y me gustaría compartir lo que se habló en esa entrevista porque pienso que nos da un poco más de material, ¿no? Para reflexionar, ¿no? La semana pasada habíamos hablado sobre la síntesis del documento. El documento todavía no se ha publicado en español, solamente se ha publicado en italiano. Entonces hemos brindado, digamos, una versión resumida de las conclusiones y como el documento todavía no está listo, pensé en compartir con ustedes el resultado de esta entrevista con dos cardenales prominentes de los Estados Unidos. Y vamos a pasar a hacer esa lectura de esa entrevista. Muy bien. El cardenal McElroy dijo, es necesario que se establezca un comité sobre sinodalidad proponiendo la incorporación permanente de un organismo responsable de implementar y evaluar el trabajo iniciado por el sínodo, a lo cual el cardenal Blaise Zuppich de Chicago agregó, es necesario que cuente con el personal y los recursos adecuados, no creo que haya forma de escapar de ello. Estos dos cardenales hablaron en una entrevista conjunta el 27 de octubre, apenas horas después de que Francisco presidiera la misa de clausura del sínodo sobre la sinodalidad. El 26 de octubre, los delegados del sínodo, incluyendo a ambos cardenales, votaron para aprobar el documento final del sínodo que, entre sus muchas propuestas, exige una mayor rendición de cuentas y transparencia en la toma de decisiones. El cardenal Zuppich dijo, el documento deja muy claro que esto es lo que se supone que debemos hacer, refiriéndose a la necesidad de repensar las estructuras de gobierno actuales de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos. Esto tiene que estar al tope de la lista, dijo, señalando que la conferencia tiene que reevaluar cómo está dedicando recursos y responsabilizándonos de construir una iglesia sinodal y misionera. Esta entrevista que le hicieron a los dos cardenales duró aproximadamente unos 40 minutos y tuvo lugar en el Pontificio Colegio Norteamericano, que es la residencia principal de los seminaristas de los Estados Unidos que estudian en Roma. Las reflexiones de los cardenales sobre el estado de la conferencia
de obispos estadounidenses se producen antes de la Asamblea General del organismo en noviembre, la cual está tomando lugar en estos días. Entre los temas de su agenda se espera que los obispos discutan las consecuencias de la decisión de la dirección de la conferencia de revisar su Departamento de Justicia Social. Y por supuesto, el entrevistador eh, preguntó a los cardenales sobre el rol de las mujeres, la liturgia y la predicación de los laicos. Y al repasar la asamblea sinodal de un mes de duración, que pone fin al proceso de consulta de 3 años del Papa sobre el futuro de la Iglesia Católica, el cardenal Supich dijo que el documento final deja claro que toda la jerarquía está llamada a abrazar este importante esfuerzo de construir una iglesia sinodal y misionera. Si bien el cardenal McElroy reconoció que hay algunos grupos de reforma de la Iglesia que ya han expresado su decepción por el hecho de que el sínodo no ha llevado a cambios, no haya llegado a cambios particulares, enfatizó que sirve como un punto de inflexión para una mayor participación laica en todos los niveles de la vida de la Iglesia, y pienso que esta es la razón principal por la cual ambos cardenales sugieren de que se proceda con la creación de un organismo que trabaje dentro de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos. El cardenal McElroy agregó que la insistencia del sínodo en la evaluación de los ministros y ministerios es una verdadera novedad del documento. Y agregó, si eso se implementa, será un gran cambio. Con respeto, todos nosotros vamos a estar en una posición en la que tenemos que responder de manera solidaria y honesta a las preguntas que se nos hacen sobre por qué estamos haciendo y por qué no estamos haciendo lo que deberíamos estar haciendo. En cuanto a la muy debatida cuestión de los ministerios de las mujeres, el cardenal McElroy señaló que el documento establece que, con excepción de los ministerios ordenados, se deben eliminar los obstáculos que bloquean la participación de las mujeres en la vida plena de la Iglesia. En la actualidad, dijo, se trata más de un desafío cultural que de uno que concierna a la ley eclesiástica. La mayoría de los obstáculos, dijo el cardenal, no son legales en la Iglesia. La mayoría de ellos, en términos generales, son prejuicios de que las mujeres no deberían hacer ciertas cosas o de que se debería preferir a los hombres. Esta formación, agregó el cardenal, es contraria al Evangelio y contraria a ser una iglesia misionera y sinodal. Hay un cambio cultural que debe producirse para que esos obstáculos no estén presentes. Este cardenal de San Diego, que ha expresado durante mucho tiempo su apoyo a la restauración del diaconado femenino, enfatizó que esta sigue siendo una cuestión abierta según el sínodo, y dijo, yo mismo estoy a favor de que se ordene a las mujeres al diaconado y espero que eso suceda. El cardenal Supich señaló que dado que el Papa dio su pleno consentimiento al documento final del sínodo, que establece que las mujeres diaconisas necesitan un mayor discernimiento, esto significa que el propio Papa está a favor de mantener viva la cuestión, lo cual, una nota editorial, está en contra de esa entrevista que el mismo Papa dio al canal de televisión CBS. Tal vez hubo un problema en la traducción, no sabemos muy bien. Entre las propuestas del documento final del sínodo se encuentra la creación de un grupo de estudio especial para considerar cómo las celebraciones litúrgicas podrían ofrecer una mejor expresión de la sinodalidad. Y nuevamente, para aclarar, esto de sinodalidad significa hacer más,
o permitir más participación de todos los bautizados en todo lo que es la vida de la Iglesia. En la actualidad, dijo el cardenal Cupich, las oportunidades para la participación de los laicos en la liturgia no se aplican universalmente, y esperaba que el grupo de estudio pudiera proporcionar algunas pautas sobre cómo hacer que eso suceda. Si bien una declaración general para los predicadores laicos sería una salida fácil, dijo, vale la pena analizar en qué punto puede haber un testimonio del Evangelio por parte de las vidas de las personas incluidas en la presentación de la homilía. Mi preocupación sería cómo se representa la voz de las personas en términos de la fe vivida en el compartir la palabra de Dios. Esa es la pregunta que hay que hacerse. Por su parte, el cardenal McElroy añadió que cuando se consideran cuestiones litúrgicas, existe el desafío visible. Señaló que un problema actual es que en las grandes liturgias, en las celebraciones religiosas, el santuario es totalmente masculino. Es una señal clara de la vida de la Iglesia, dijo. Muy bien, a pesar de que decenas de millones de católicos de todo el mundo han respondido al proceso de consulta sinodal, también ha generado su cuota de escepticismo. Incluso durante el sínodo, un destacado crítico papal acusó a Francisco de ser autocrático o no sinodal en su propio estilo de gobierno. En su entrevista, ambos cardenales estadounidenses, Cupich y McElroy, rechazaron firmemente esa caracterización del Papa. El cardenal Cupich dijo que no había ninguna base para tal acusación. Es fácil para alguien hacer esa acusación simplemente porque no le gusta la decisión. Su consulta es mucho más amplia de lo que a algunas personas les gusta o están acostumbradas porque piensan que solo se debe consultar a un cierto grupo. Es más expansivo y llega a una decisión que puede reflejar lo que aprende, que está fuera del grupo definido y que causa algunas dificultades a las personas, agregó el cardenal Cupich de Chicago. McElroy dijo que en su opinión el modo de consulta del Papa a menudo tiene lugar fuera de las estructuras normales de la curia romana, la burocracia central del Vaticano. Es diferente y a menudo más eficaz, dijo McElroy. A sus casi 88 años, el Papa Francisco ha apostado gran parte de su legado a alentar a la Iglesia Católica a ser más sinodal en sus prácticas y estructuras. McElroy dijo, la sinodalidad es una recuperación de la tradición antigua, añadiendo que tiene sus raíces tanto en las iglesias orientales como en el Concilio Vaticano II, que dijo que el Papa está tratando de ayudar a la Iglesia a recuperar. Para el cardenal Cupich, el primer documento importante de su papado, que es la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, la alegría o el gozo del Evangelio, señaló a la Iglesia en esta dirección de los primeros días del pontificado de Francisco. El camino que nos encontramos recorriendo, dice el cardenal Cupich, ahora ya estaba trazado en esa carta magna de su papado. Y por supuesto, Evangelii Gaudium recogía la inspiración del concilio. El cardenal agregó que no importa cuánto tiempo Francisco sirva o quién lo suceda, el Espíritu Santo seguirá guiando esta obra. Habrá zigzags como siempre los ha habido a lo largo de la historia, dijo el cardenal Cupich, pero estamos en esta trayectoria para bien. Así que este es el resultado de la entrevista que ambos cardenales hicieron al final del sínodo de la sinodalidad, o mejor dicho, al final de la asamblea decimosexta del sínodo de la sinodalidad. Como les decía, el documento no está listo, pero ya sabemos en líneas generales qué se trató. Eh, yo les vuelvo a comentar, ¿no?, que he escuchado cierta desilusión
en ciertos sectores de la iglesia porque se esperaba de que se tomaran decisiones concretas. Bueno, podemos decir que sí, que se tomaron decisiones concretas, pero no todas las decisiones que la mayoría de la gente esperaba. Pero se dejó la puerta abierta para seguir la discusión. Como sabemos, el tiempo de la iglesia no es el tiempo del ser humano. La iglesia toma mucho tiempo para resolver temas y, por supuesto, esto es algo que ha sido siempre parte de la historia de la iglesia. Así que con esto concluimos el compartir esta entrevista con todos ustedes, esperando que haya sido de utilidad y vamos ahora a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar muy pronto con su programa, El Magisterio de la Iglesia. Yo soy el diácono Franco Foti y me da mucho gusto estar con ustedes en estos minutos y vamos a continuar después de esta pausa. Así que permanezcan en sintonía. Gracias. Muchas gracias, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Estamos de vuelta con su programa, El Magisterio de la Iglesia. Yo soy el diácono Franco Foti y me da mucho gusto estar con ustedes esta tarde. Les quería compartir de que el programa de la semana que viene vamos a comenzar a analizar la encíclica nueva del Papa Francisco titulada Dilexit Nos, que se traduce al español como Nos ha amado. Vamos a hacerlo el otro viernes. Vamos a contar en el programa con un invitado especial y también vamos a tratar de abrir las líneas de teléfono para que puedan participar. Pero me gustaría hoy darles, digamos, como un pantallazo general de esta encíclica. Este documento está centrado en el amor humano y divino del corazón de Jesucristo. El documento nace de la necesidad de que el mundo, entre guerras y desequilibrios, recupere lo que es más importante, el corazón. La encíclica se publica durante las celebraciones del 350 aniversario de la aparición de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque en vísperas del jubileo y en la fase final del Sínodo 2021-2024. Consta de 5 capítulos en 220 párrafos. Si con Laudato Si el Papa imaginaba el mundo como Dios lo quiere y con Fratelli Tutti indicaba cómo alcanzarlo, con Dilexit Nos enseña cómo preparar el corazón a través de la fe y el amor. Los 5 capítulos abordan los siguientes temas. El primero, la importancia del corazón en el mundo moderno. El segundo, los gestos y palabras de amor de Cristo. La reflexión de la Iglesia es el tercero, sobre el corazón de Jesús. El cuarto, la relectura de las Sagradas Escrituras. Y el quinto, la dimensión comunitaria y social de la devoción. El documento se presenta como una respuesta espiritual a los desafíos actuales, incluidos los conflictos en Ucrania y Tierra Santa, proponiendo un camino basado en el amor y la comprensión mutua en lugar de la lógica de la fuerza. Así que con esto les anticipamos de qué vamos a hablar la próxima semana y vamos a analizar ese documento como lo hacemos en este programa, como es costumbre, dando lectura del documento y haciendo un análisis de lo que el Papa nos propone. En otro orden, este pasado 13 de noviembre, el Papa Francisco ofreció una audiencia general que se centró en la Iglesia predicando el Evangelio como en los primeros tiempos. El Papa en su catequesis reflexionó sobre la piedad mariana
y el vínculo único y eternamente indestructible entre la Virgen María y el Espíritu Santo. El Papa hizo un llamado a imitar el sí de María cada vez que nos encontremos ante una obediencia que cumplir o una prueba que superar. En todos los tiempos y particularmente ahora, la Iglesia se encuentra como en las secuelas de la ascensión de Jesús al cielo y debe predicar el Evangelio a todas las naciones, pero espera el poder de lo alto para poder hacerlo. Y no olvidemos que en ese momento, como leemos en los Hechos de los Apóstoles, los discípulos estaban reunidos en torno a María, la Madre de Jesús. Continuando el ciclo de catequesis sobre el Espíritu Santo, el Papa Francisco introdujo así su reflexión sobre la relación entre la Virgen María y el Espíritu Santo en esta audiencia general en la Plaza San Pedro del miércoles 13 de noviembre. El Papa dijo: es verdad, refiriéndose al episodio de la Ascensión, que había también otras mujeres con ella en el cenáculo, pero su presencia es distinta y única entre todas, porque entre ella y el Espíritu Santo existe un vínculo único y eternamente indestructible, que es la persona misma de Cristo. Después de haber explorado cómo el Espíritu Santo lleva a cabo su obra de santificación en la Iglesia, a través de la palabra de Dios, los sacramentos y la oración, Francisco explora en la catequesis cómo esto sucede a través de la piedad mariana. Y dice: en la tradición católica existe este lema, este dicho, ad Iesum per Mariam, es decir, a Jesús por María. La Virgen nos hace ver a Jesús, ella nos abre las puertas siempre. La Virgen es la madre que nos lleva de la mano de Jesús. La Virgen nunca se señala a sí misma, la Virgen señala a Jesús. Y esta es la piedad mariana, a Jesús a través de las manos de la Virgen María. Si San Pablo define la comunidad cristiana como una carta de Cristo compuesta por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos, entonces María, como primera discípula y figura de la Iglesia, explica el Papa, es también una carta escrita con el Espíritu de Dios vivo. Precisamente por esto puede ser conocida y leída por todos los hombres, incluso por aquellos que no saben leer libros de teología, por aquellos pequeños a los que Jesús dice que se revelan los misterios del reino ocultos a los sabios. A continuación, el Papa repite una oración que San Francisco dedicó a la Virgen y subraya los apelativos presentes: hija del Padre, Madre del Hijo, esposa del Espíritu Santo. No se podría ilustrar con palabras más sencillas la relación única de María con la Trinidad. Una expresión, esposa del Espíritu Santo, que según el Papa no debe absolutizarse, sino tomarse por la cantidad de verdad que contiene, y es una verdad muy hermosa. El Papa dijo: ella es la esposa, pero es antes que eso la discípula del Espíritu Santo, esposa y discípula. Aprendemos de ella a ser dóciles a las inspiraciones del Espíritu, sobre todo cuando Él nos sugiere que nos levantemos pronto y vayamos a ayudar a alguien necesitado, como hizo ella inmediatamente después de que el ángel la dejara. Cuando María acepta y dice al ángel: sí, hágase la voluntad del Señor, y acepta ser la madre de Jesús, es, como subraya el Papa, si María dijera a Dios: aquí estoy, soy una tabla de escribir, que el escritor escriba lo que quiera, que el Señor de todas las cosas haga conmigo. Hoy, actualiza Francisco, diríamos que María se ofrece como una página en blanco en la que el Señor puede escribir lo que quiera, y así la Madre de Dios es instrumento del Espíritu Santo en su obra de santificación, en medio de la interminable profusión de palabras dichas y escritas sobre Dios.
la iglesia y la santidad, ella sugiere dos únicas palabras que todos, incluso los más sencillos, pueden pronunciar en cualquier ocasión. Aquí estoy y fiat. María es la que dijo sí al Señor y con su ejemplo y su intercesión nos exhorta a decir también nosotros nuestro sí a Él cada vez que nos encontremos ante una obediencia que cumplir o una prueba que superar. Así que con esto damos por concluida la referencia a la catequesis del Papa Francisco del pasado miércoles 13 de noviembre. También del Vaticano recibimos información sobre comentarios del Papa Francisco sobre el cambio climático. Y él dice no más tiempo para la indiferencia climática. El secretario de Estado, Cardenal Parolin, fue a Bakú para la cumbre sobre el clima. Y bueno, aquí hay un pequeño reporte sobre lo que el Papa considera sobre el cambio climático, lo cual viene bien ahora porque, como sabemos, de acuerdo a las elecciones presidenciales, el presidente electo va a hacer cambios que el gobierno anterior había hecho para cuidar el tema del cambio climático. Entonces, lo que el Papa dice es una cuestión de justicia, no de generosidad. Los países ricos, conscientes de tantas graves decisiones del pasado, deberían comprometerse a perdonar las deudas de los países que nunca podrán pagarlas, recordando que entre el norte y el sur del mundo existe una verdadera deuda ecológica relacionada con los desequilibrios comerciales, con efectos sobre el medio ambiente y con el uso desproporcionado de los recursos naturales durante largos periodos de tiempo. El cardenal secretario de Estado Pietro Parolin se hace eco del llamamiento del Papa Francisco, el mismo que fue lanzado en la bula del jubileo, esta vez acompañado de la doble invitación a poner en marcha una nueva arquitectura financiera internacional audaz y creativa y a demostrar a través de la cumbre del clima que existe una comunidad internacional dispuesta a mirar más allá de los particularismos y a poner en el centro el bien de la humanidad y de nuestra casa común que Dios ha confiado a nuestro cuidado y responsabilidad. Estos, queridos hermanos y hermanas, son todos conceptos que aparecen en Laudato Si. En el mensaje que el cardenal Parolin leyó en esta cumbre, creo que el país es Azerbaiyán. El Papa Francisco se fija en los datos científicos que dejan claro que no hay más tiempo ni se admiten más demoras. La salvaguardia de la creación es una de las cuestiones más urgentes de nuestro tiempo. También debemos reconocer que está estrechamente interrelacionada con la salvaguarda de la paz. De hecho, esta conferencia tiene lugar en un contexto afectado por una creciente desilusión con las instituciones multilaterales y peligrosas tendencias a construir muros. El desarrollo económico no ha reducido las desigualdades, escribe el Papa. Al contrario, ha favorecido la prioridad del beneficio y de los intereses particulares en detrimento de la protección de los más débiles, y ha contribuido al empeoramiento progresivo de los problemas ambientales para invertir la tendencia y crear una cultura del respeto a la vida y a la dignidad humana. Es necesario, para el pontífice, comprender que las consecuencias nefastas de los estilos de vida afectan a todos y proyectar juntos el futuro para que las soluciones se propongan desde una perspectiva global y no para defender simplemente
los intereses de unos pocos países. El Papa continúa en su escrito, leído por el cardenal Parolin, diciendo: debemos entonces hacer esfuerzos para encontrar soluciones que no socaven aún más el desarrollo y la resiliencia de muchos países que ya están agobiados por una deuda económica paralizante. Cuando se habla de financiación climática, es importante recordar que la deuda ecológica y la deuda externa son dos caras de la misma moneda que hipotecan el futuro. La invitación esencial es, por lo tanto, buscar una nueva arquitectura financiera internacional que sea audaz, creativa y basada en los principios de equidad, justicia y solidaridad, pero sobre todo centrada en el ser humano. El cardenal Parolin, en nombre del Papa, promete el apoyo de la Santa Sede en todos los esfuerzos, especialmente en el campo de la educación ecológica integral y en la concienciación o concientización sobre el medio ambiente como un problema humano y social a varios niveles, que requiere sobre todo un compromiso claro por parte de todos. No podemos pasar de largo y mirar hacia otro lado. La indiferencia es cómplice de la injusticia y para la indiferencia ya no hay tiempo. Por ello espera que de la conferencia de Bakú, el Papa espera que de esta conferencia salga un acuerdo ambicioso que conduzca a un desarrollo verdaderamente integrador. Les aseguro mi apoyo y el del Santo Padre, dijo el cardenal Parolin, para prestar un servicio eficaz a la humanidad, para que todos podamos asumir la responsabilidad de salvaguardar no solo nuestro futuro, sino el de todos. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a ir a una segunda pausa y regresaremos muy pronto con este su programa, El Magisterio de la Iglesia. Permanezcan en sintonía. Gracias. Estás escuchando el Magisterio de la Iglesia, un frente frío, sangre y espíritu. Muchas gracias, hermanos y hermanas en Cristo, por estar de vuelta con este programa El Magisterio de la Iglesia después de esta pausa. Yo soy el diácono Franco Foti y me da mucho gusto estar con ustedes en esta oportunidad y quisiera ahora hablarles del Jubileo 2025. Esto es algo que ya ha salido en las noticias, tal vez se ha hablado de esto en sus parroquias, pero quería darles como un pantallazo general de lo que es el jubileo, lo que significa y qué es lo que nosotros como personas de fe podemos hacer o debemos hacer con respecto a este jubileo. En primer lugar, el jubileo de este año 2025 es un evento de gran importancia para la Iglesia Católica porque va a atraer a millones de peregrinos a Roma. El año santo, como se llama de otra manera, se celebra cada 25 años y va a comenzar con una ceremonia solemne el 24 de diciembre y ofrecerá a los fieles la oportunidad de obtener indulgencias, asistir a eventos culturales y participar en diversos actos religiosos y sociales. ¿Qué es el jubileo? Pues el jubileo es un año santo que tiene sus raíces en la tradición judía, donde se celebraba cada 50 años y estaba marcado por el descanso de la tierra, la liberación de esclavos y la restitución de tierras confiscadas. En el año 1300 el Papa Bonifacio VIII instituyó el primer jubileo de la Iglesia Católica, estableciendo este año santo para promover, según la historia de los jubileos disponibles en el sitio del Vaticano, una oleada de espiritualidad, perdón y fraternidad que contrastaba con la violencia y los conflictos de la época. Aunque el último jubileo ordinario se celebró en el año 2000, en el año 2015 el Papa Francisco convocó al Año de la Misericordia, un jubileo extraordinario. Es importante distinguir entre ambos tipos.
Los jubileos ordinarios, que desde 1470 se celebran cada 25 años, tras la decisión del Papa Pablo II, y los extraordinarios que se convocan según la voluntad del Papa en función de circunstancias especiales. En la bula o carta que escribió el Papa con la que convocó el Jubileo 2025, el pontífice animó al mundo a ser símbolo tangible de esperanza y pidió a los gobiernos que durante el Año Santo promovieran iniciativas de amnistía o de condonación. ¿Cuándo comienza el jubileo? Pues el jubileo comienza, como les dijimos oficialmente, el 24 de diciembre, que es Nochebuena, cuando el Papa Francisco abra la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro en el Vaticano a las 7 horas de la tarde, hora local. Esta puerta que permanece cerrada y sellada entre jubileos simboliza la entrada al perdón y la reconciliación para los católicos. La apertura marca el inicio del Año Santo y se espera que atraiga a miles de fieles a la Ciudad del Vaticano. Además, el 26 de diciembre, el Papa Francisco abrirá una puerta simbólica en la prisión de Rebibbia, en Roma, como un acto de esperanza para las personas privadas de libertad. Este gesto se alinea con el mensaje de inclusión y misericordia que el pontífice desea comunicar durante el jubileo. Vamos a hablar ahora de la indulgencia plenaria y el significado del jubileo. Uno de los aspectos más importantes del jubileo es la posibilidad de obtener una indulgencia plenaria, es decir, el perdón completo de los pecados para aquellos que cumplan ciertos requisitos espirituales como la confesión, la comunión y la oración. Para muchos católicos esta representa una oportunidad única de reconciliación y renovación espiritual. La indulgencia está disponible para todos los peregrinos que atraviesen la Puerta Santa en las 4 basílicas papales de Roma, que son San Pedro en el Vaticano, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor y San Pablo extramuros. Pero además el Papa Francisco ha instado a los gobiernos del mundo a considerar medidas de amnistía y perdón en sus respectivos contextos durante el Año Santo, promoviendo un mensaje global de compasión y reconciliación. Ahora bien, para todos los que no podremos viajar a Roma durante el Año Santo, cada diócesis ha de asignar lugares de oración especiales. Generalmente el obispo o arzobispo escoge a diferentes iglesias y los fieles pueden visitar esas iglesias para obtener la indulgencia plenaria, siguiendo el proceso de confesión, comunión y oración por el Santo Padre. Entonces, les sugiero que busquen en los sitios de internet de sus diócesis para ver cuáles son los lugares designados por cada obispo o arzobispo dentro de su propia diócesis y tiene el mismo efecto que ir a Roma, ¿no? Si no tienen esa posibilidad. El calendario del jubileo de 2025 está lleno de celebraciones que reunirán a distintos grupos y comunidades católicas de todo el mundo. En enero se va a considerar el jubileo de la comunicación y las Fuerzas Armadas. El 24 de enero Roma recibirá a comunicadores de todo el mundo, mientras que el 8 de febrero será el turno de las fuerzas de seguridad, quienes tendrán un concierto especial en la escalinata de Trinidad dei Monti. El 16 de febrero estará dedicado a los artistas con un evento en el aula Pablo VI y el 21 de febrero será dedicado a los diáconos. El 8 de marzo
voluntarios se van a reunir a Roma para peregrinaciones y actividades culturales. Entre el 11 y el 28 de abril se realizarán celebraciones que unirán a unas 150.000 personas para orar por la sanación y la inclusión. El 30 de mayo estará dedicado a las familias y en junio a los movimientos comunitarios y asociaciones católicas. Entre el 28 de julio y 3 de agosto se espera la llegada de más de 1 millón de jóvenes para una semana de actividades culturales y espirituales en los parques de Roma. En septiembre se celebrará el Jubileo del Deporte y en noviembre se celebrará el Jubileo de los Pobres y el 14 de diciembre será el turno de los prisioneros con eventos de clausura que culminarán en el cierre de la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro. Yo voy a poner en mi página de Facebook, que la pueden encontrar con mi nombre, el calendario completo del Jubileo 2025 para los que quieran acceder a esa información. Por supuesto, estos son los calendarios de eventos en Roma, pero les sugiero que visiten los sitios ah, de cada diócesis donde ustedes viven para ver los eventos especiales. Muy bien, hemos llegado al final del programa y vamos a despedirnos como es costumbre con la oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y las hechanzas del demonio, que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica, y tú, príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha concedido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Yo soy el diácono Franco Foti, este es su programa, El Magisterio de la Iglesia, y les agradezco mucho por haberme acompañado. Regresaré la próxima semana a las 4 hora centro, 5 hora del este, los días viernes es este programa. Gracias y bendiciones.